Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Cómo se forma un cáncer? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero compartir contigo descubrimientos que he hecho sobre cómo se forma un cáncer. He estado estudiando profundamente el tema del cáncer hace unos meses, preparando para un libro que estoy escribiendo que se va a llamar Si yo tuviera cáncer, y aprendiendo muchísimo. Y mucho de lo que he aprendido me ha impactado, porque es interesante que mucha de la información está allá afuera, está documentada, está en estudios científicos, señores, pero no se nos dice. Así que aquí estoy yo para decirle lo que está allá afuera, lo que ya está comprobado que es. Quiero explicarle de forma sencilla cómo se forma un cáncer, porque si usted sabe cómo se forma, pues usted va a saber cómo lo puede evitar. Voy un momentito a la pizarra. Fíjense. El cáncer está acabando con la población. Por ejemplo, las enfermedades que tienen que ver del corazón, ¿verdad? La mayoría de la gente muere del corazón. Las enfermedades que tienen que ver con el corazón han venido en declive. Las enfermedades del corazón cada año son menos. O sea, se ha venido ganando la batalla contra los problemas del corazón. Sin embargo, las enfermedades que tienen que ver con el cáncer, desde el año 1950 para acá, no ha habido mejoría. Sigue siendo el mismo número promedio de personas por cada 100.000 personas. O sea, que todas las enfermedades han venido mejorando con el advenimiento, con el desarrollo de medicamentos nuevos, de nuevas formas de alimentarse. Todo eso ha venido mejorando. Lo único que no ha mejorado nada siempre ha sido el cáncer. El cáncer sigue siendo cáncer. Y es más o menos el mismo número de personas, no importa hace 50 años ahora, el mismo número de personas. Claro, hoy en día está habiendo más gente con cáncer proporcional a lo que había antes, porque hay más cancerígenos, hay más tóxicos, hay más otras ciertas situaciones que propulsan el cáncer. Pero yo quiero explicarle de forma sencilla cómo es que se crea un cáncer. Fíjense, la investigación lo que me ha llevado a mirar cuál es la causa. Sabemos varias cosas. Número uno. Aquí está el cuerpo y sabemos del cáncer lo siguiente: el cáncer no usa oxígeno, es una célula que es anaeróbica, no usa oxígeno, así que el cáncer de por sí es una célula que no respira. ¿Qué más sabemos del cáncer? El cáncer crece rápido. Cuando digo rápido es que crece como 7 veces más rápido que el resto de las células del cuerpo. ¿Qué más sabemos? El cáncer usa mucha glucosa. Las células cancerosas consumen la glucosa hasta 9 veces más rápido que las células normales. Así que el cáncer es un gran comelón de glucosa, de azúcar de la sangre. ¿Qué más sabemos del cáncer? El cáncer es una enfermedad fría. No es calientito. El cuerpo de un paciente con cáncer cada vez se pone más frío, más frío, más frío, más frío, más frío y tiene cada vez menos energía, ¿no? Entonces, sabiendo esto, podemos ver qué causa un cáncer. El cuerpo humano se dirige por el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que está acá en el cerebelo, dirige todo lo que pasa en el cuerpo, incluyendo el hígado, incluye el intestino, el control del intestino, el control del corazón, el control de los pulmones, el control de los riñones, básicamente el control de todos los órganos y todas las hormonas y todos los neurotransmisores del cuerpo. Todo se controla desde el sistema nervioso central autonómico. ¿Qué pasa? Cuando una persona tiene sobreexcitación del sistema nervioso central autonómico, lo que se activa es, el sistema nervioso autonómico está dividido en dos partes: excitado, que es lo que nosotros llamamos, lo que ustedes normalmente llaman simpático, sistema simpático, y está el pasivo, que es el contrario, que es lo que se llama parasimpático. En varios episodios me han oído decir que lo que más problemas causa es un sistema nervioso excitado fuera de control. Pues, ¿qué pasa? La investigación que llevo, inclusive he estado profundizando en el tema del cáncer, me doy cuenta que el cáncer siempre se forma, o en el 95% de los casos o más, se forma cuando el sistema nervioso excitado está sobreexcitado. Porque, ¿qué pasa? Cuando esto se excita, se produce mucha adrenalina. De hecho, las células cancerosas son interesantes porque la célula cancerosa tiene muchos receptores de adrenalina. Muchos de adrenalina. Tiene muchos de glucosa y tiene muchos
de insulina. O sea, que la célula cancerosa tiene 3 receptores que tiene muchos de ellos, cantidad. Adrenalina, que es la hormona del estrés. Insulina, que es la hormona que permite entrar la glucosa para que el cáncer la pueda utilizar. Y glucosa. Así que, básicamente, mirando ese cuadro, sabemos cuando el sistema nervioso está muy excitado, la persona ha pasado mucho estrés, pérdidas, lo que sea, duerme mal y demás, va a haber mucha adrenalina que va a estimular tremendamente el crecimiento de las células cancerosas. Si la persona tiene mucho estrés, el estrés hace que el hígado tire para afuera la glucosa, que es el azúcar de la sangre, y esa glucosa es lo que alimenta esos receptores de glucosa acá, ¿no? Y obviamente cuando hay mucha glucosa, va a haber mucha insulina. Así que si tenemos una sola palabra para controlar qué causa el cáncer, la palabra sería puro estrés. El estrés puede ser de cualquier fuente, puede ser estrés de radiación, estrés de mercurio en las amalgamas, estrés de tóxico, estrés de deficiencia de vitamina D porque no toma sol, pero es estrés. Lo que causa el cáncer definitivamente comprobado es el estrés. Recientemente terminé de leer un libro, que es uno de los libros más interesantes que he leído. Aquellos de ustedes que lean inglés, los invito a que lo lean. Es el libro del doctor Thomas Seyfried. Este libro se llama Cancer as a Metabolic Disease. Es uno de los libros más fascinantes, más científicos que he leído en los últimos años, ¿no? Tiene más de 1000 estudios científicos que avalan lo que el doctor Seyfried está diciendo ahí. Definitivamente el cáncer es una enfermedad metabólica, no hay duda. Es un problema de que la célula no puede respirar, no puede oxidar y se cambia a fermentar. Eso es lo que es el cáncer. Si uno logra evitar eso, usted no va a tener cáncer jamás. La clave es que hay que controlar el estrés, hay que controlar que haya oxigenación, hay que controlar que haya hidratación, hay que controlar todo lo que hace una célula cancerosa, que principalmente se causa por el estrés. Cuando hay mucho estrés se cierran los capilares, para la oxigenación, para la circulación, la célula se ve obligada, ya no puede respirar y se vuelve una célula cancerosa. Así que eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.